Hola, mando un saludo a todas las personas que ven este canal. En este día tuve la intención de grabar esta enseñanza y es una enseñanza pensada para personas que tienen el deseo de crecer espiritualmente en Cristo. Tal vez este video no sea para todos y muchas personas tal vez no estén interesadas, pero quiero animarles que si usted quiere ver otro tipo de contenido, hay en mi canal, hay otro tipo de videos, pero en esta ocasión quiero concentrarme en una enseñanza que es muy importante y que va a ser de edificación para las personas que tengan ese deseo y ese anhelo de crecer. Y hoy quiero hablar sobre la importancia del fundamento de nuestra vida cristiana. Y este es un tema que muchas veces se pasa por alto, pero el fundamento es la parte más importante de toda edificación. Y cuando nosotros edificamos una vida cristiana sobre un fundamento incorrecto o edificamos sobre algo que no tiene fundamento, entonces lo que va a pasar es que esa edificación no va a poder sostenerse durante el tiempo ni durante las inclemencias de las temporadas. Por eso es bien importante que nosotros comprendamos la importancia de tener el fundamento correcto. Y hoy quiero comenzar esta enseñanza leyendo un pasaje que está en Primera de Corintios 3 y la quiero leer en la Nueva Traducción Viviente y voy a empezar desde el versículo 9. Si usted tiene la palabra de Dios con usted, por favor acompáñeme. Y dice así la palabra del Señor: pues ambos somos trabajadores de Dios y ustedes son el campo de cultivo de Dios, son el edificio de Dios. Aquí Pablo le está hablando a la iglesia de los Corintios. Quiero darles un poco de contexto de lo que está pasando para llegar al tema de este versículo, y es que Pablo estaba afligido porque los corintios estaban en pleitos, porque unos preferían a Pablo, otros a Apolos, otros a Pedro, etcétera. Y entonces Pablo aquí empieza a desarrollar unas verdades espirituales donde les dice que ellos nada más son colaboradores de Cristo, ellos nada más son trabajadores de Dios, y les dice que ellos, o sea, que los creyentes son el campo de cultivo de Dios y son el edificio de Dios. O sea que Pablo usa esta figura del edificio para compararnos a nosotros los creyentes, comparar nuestra vida como la de un edificio. Usa esta metáfora para que nosotros podamos entender esta verdad espiritual. Y luego en el 10 dice: por la gracia que Dios me dio, yo eché los cimientos como un experto en construcción. Aquí continúa dando esta metáfora de la edificación de vidas. Aquí se está refiriendo a la edificación de personas en Cristo. Y dice: ahora otros edifican encima, pero cualquiera que edifique sobre este fundamento tiene que tener mucho cuidado. Entonces aquí Pablo está diciendo que él echó un cimiento y que hay un fundamento y que nosotros tenemos que tener cuidado cómo edificamos nuestra vida cristiana. Que nuestra vida cristiana tiene que edificarse de la manera correcta para que nosotros podamos obtener los resultados que estamos esperando, que son la voluntad de Dios, y por lo tanto ver las promesas y la vida de Dios manifestarse en nuestra vida. Y me gusta cómo dice que tenemos que tener mucho cuidado. Y esto es algo que a veces no nos detenemos a pensar. Si nosotros estamos edificando nuestra vida cristiana de la manera correcta que la Biblia nos indica que debe ser,
o si nosotros lo estamos haciendo de una manera descuidada y nada más recibiendo lo que nos viene en el camino y no nos estamos conscientemente parando a pensar si nosotros estamos edificando nuestra vida de manera correcta. Por eso dice, hay que tener mucho cuidado, o sea, usted tiene que tener atención, usted tiene que ser intencional en edificar su vida cristiana y en ver qué es lo que usted está permitiendo que se edifique en esa vida cristiana, pero sobre todo tiene que tener mucho cuidado de estar seguro que usted tiene el fundamento correcto, porque como lo decía anteriormente, así como Pablo usa esta metáfora de ustedes son edificio de Dios, de la construcción, es porque usa las metáforas para que nosotros podamos entender cómo trabaja una verdad espiritual. Entonces, cuando usted ve un edificio, ¿qué pasa con un edificio? Usted no puede construir un edificio con el fundamento de una casa, porque si usted echa el fundamento para una casa, pero usted construye un edificio sobre ese fundamento no va a poder resistir lo que viene encima de él porque no está diseñado para tener la fuerza suficiente de soportar la edificación que está arriba. Entonces a veces nosotros no nos preocupamos por el fundamento y una cosa que yo he notado es que muchas veces nosotros vemos que las personas no dedican tiempo para edificar el fundamento correcto, porque muchas veces viene una fascinación por diferentes temas o por diferentes áreas que son conectadas al cristianismo y todos estos temas son correctos y todos estos temas son de edificación siempre y cuando partan de una base que es esencial y necesaria, el fundamento correcto. Así cuando tú tienes el fundamento correcto, entonces se puede empezar a edificar cosas y todo lo que edifiques arriba va a poder sostener. Bueno, y entonces sigue diciendo, hay que tener mucho cuidado y en el 11 dice, pues nadie puede poner un fundamento distinto del que ya tenemos, que es Jesucristo. Nadie puede poner un fundamento distinto, que ya es Jesucristo. Entonces, ¿qué nos está diciendo acá? Que el fundamento correcto que nosotros debemos tener es a Cristo. Cristo debe ser el fundamento de nuestra vida cristiana. Y yo sé que muchas personas que escuchan este video, esta enseñanza, dirán, pues obvio, eso es lógico, ¿verdad? Somos cristianos. Pero déjeme le explico un poquito más, déjeme entrar un poco más en esta enseñanza, porque muchas veces parece lógico, pero a veces los cristianos están más ocupados en aprender de otro tipo de temas que de Cristo. A veces tenemos fascinación de pronto por el evangelismo o por la fidelidad en el servicio, por los ministerios que hay en la iglesia, por en cuál es el propósito de Dios para mi vida, en qué puedo servir yo en la iglesia, en qué puedo trabajar para el reino de Dios. A veces estamos concentrados en las promesas, en la bendición de Dios, en la prosperidad. Otras veces estamos preocupados por el ministerio que Dios nos ha dado. A veces nos encontramos con una fascinación por la sanidad interior, por la liberación o por la guerra espiritual, por los sueños, por las visiones, por la profecía, por la unción, por el poder sobrenatural, por los milagros, por las manifestaciones sobrenaturales de Dios. Y quiero decirles, como les decía anteriormente, que todas estas cosas son de utilidad, pero no son un fundamento. Todas estas cosas son de utilidad y son edificantes siempre y cuando partan del fundamento correcto. Y aquí es la parte donde muchas personas consideran que es aburrido. Hoy en día estamos en un tiempo que la gente escuchar de Cristo, escuchar de Jesús, de lo que tenemos en Cristo, de nuestra vida en Cristo, de cómo Cristo vive en nosotros, cómo el Antiguo Testamento es una sombra de que Cristo iba a venir y Cristo es esa realidad y lo que leemos en el Antiguo Testamento, como
como dice la Biblia, es lo que venía y ahora en Cristo tenemos la realización de todas aquellas promesas, como Cristo está reflejado en las Escrituras del Antiguo Testamento. Por ejemplo, recuerdo cuando Jesús estaba con los fariseos que no lo querían, que no querían saber nada de Cristo. Ellos estaban fascinados por la ley de Moisés, por las tradiciones de los ancianos, por la manera que ellos hacían sus rituales, cómo se lavaban las manos, cómo guardaban el sábado, cómo llevaban sus cultos en las sinagogas. Ellos estaban fascinados con cuál era la manera que tenían que vestirse, qué apariencia, cómo debían orar, de la manera que ellos debían caminar mientras caminaban en medio del pueblo, cómo los sacrificios de animales deberían ser. Y ellos estaban totalmente perdiéndose de lo nuevo que Dios estaba trayendo a sus vidas, y era el cumplimiento. Ahora venía una etapa de cumplimiento de todas esas sombras que estaban en el Antiguo Testamento, esa sombra de la ley. Ahora la realidad estaba caminando en medio de ellos, porque esta realidad era Cristo, y ellos no querían a Cristo. Ellos estaban fascinados por estos otros temas, esto que Dios había hecho en el pasado, y no se daban cuenta que Dios había hecho estas cosas en el pasado, la ley y todos los escritos del Antiguo Testamento, para preparar a la humanidad y que entendiéramos las promesas y la vida que venía en Cristo. Y entonces, ¿qué pasaba? Ellos rechazaban ese fundamento, ellos rechazaban a Cristo porque ellos querían seguir en los temas que a ellos les parecían importantes. Y entonces en Juan 5:39 Jesús les dice lo siguiente: ustedes estudian las Escrituras a fondo porque piensan que ellas les dan vida eterna, pero las Escrituras me señalan a mí. Jesús les estaba diciendo, todas esas Escrituras que ustedes están leyendo todos los días, estudiando, cuando van a la sinagoga, están hablando de mí. El Antiguo Testamento habla de Cristo, de la realidad que había de venir, pero ellos no querían saber de Cristo. Ellos querían concentrarse en otra cosa. Y eso es lo que muchas veces está pasando en este tiempo. Y quiero dar esta advertencia a todos los que quieren escuchar esta enseñanza, de que nosotros tenemos que ser cuidadosos, de no permitir que otros temas se vuelvan más importantes que ver a Cristo en todo lo que está concerniente a la palabra de Dios, a la vida en Dios, a la vida cristiana. Porque muchas veces no nos damos cuenta que a veces esas fascinaciones por otros temas nos llevan a que nosotros nos vayamos lejos de lo que realmente es el fundamento. Y en estos días estábamos meditando en algo, de que realmente ese es el trabajo del anticristo: desviar nuestra mirada de Cristo, que la gente no conozca de Cristo, que aún la misma iglesia cristiana no conozca de Cristo ni tenga el fundamento correcto. Quiero leer un pasaje que está en Colosenses 2, 8 al 10. Esto lo voy a leer en la versión PDT y dice así: ojo, no permitan a nadie usar la filosofía humana para ganarse su confianza y tomar control de ustedes. No se dejen engañar por gente que viene con ideas falsas que no significan nada. Esas ideas vienen de los poderes espirituales del mundo. Oiga, esas ideas, esos poderes espirituales del mundo son los demonios, poderes espirituales de maldad. Y luego dice, y de las tradiciones de los hombres, no vienen de Cristo. Y mire la verdad que entonces empieza a revelar aquí. Dice, todo lo que Dios es habita corporalmente en Cristo, incluso en su cuerpo humano. En Cristo ustedes están completos y no necesitan nada más, pues Él es la cabeza de todos los gobernantes y poderes.
Wow, este pasaje está bien tremendo. Me gusta que dice que en Cristo nosotros estamos completos y no necesitamos nada más. No necesitamos las ideas de la filosofía, las ideas de la psicología, las ideas de una persona súper espiritual que tuvo un sueño, que tuvo visiones, que tuvo revelaciones que están fuera de las escrituras. Dice aquí la palabra que en un lugar en Cristo nosotros los creyentes estamos completos y no necesitamos nada más. Esta es una aseveración muy fuerte, muy tremenda. O sea, pongámonos a pensar, dice que cuando nosotros estamos en Cristo, nosotros estamos completos. Si nosotros de lo único que nos dedicáramos a aprender fuera de Cristo, allí nosotros vamos a encontrar eso que necesitamos. No necesitaríamos nada más. Es algo bien tremendo. Y me impresiona mucho que use la palabra completos, porque la palabra completos en el original significa llenar, ser llenados, como cuando alguien llena un hueco. Y siempre hablamos de esto, ¿no? Que el ser humano siempre siente que tiene un hueco, que hablamos de esto cuando vamos a ministrar a una persona que no se ha convertido a Cristo o a un recién convertido, y siempre le decimos estas palabras. Lo que pasa es que todos los seres humanos tenemos un hueco que solo Dios lo puede llenar, y esto lo usamos para ministrar a otras personas. Pero aquí quiero llegar a un punto muy importante, que no nos damos cuenta que a veces los mismos cristianos que llevan años en la iglesia, que ya tienen a Cristo como su Señor, también tienen ese hueco. Muchas veces ocurre que al pasar de los años en el cristianismo, las personas cristianas que activamente están sirviendo en una iglesia, muchas veces en un ministerio, muchas veces con un trabajo ministerial, una agenda llena, empiezan a sentirse vacíos, empiezan a sentirse que ya el cristianismo y la iglesia no es suficiente, empiezan a sentir que se sienten vacíos, que algo les está faltando, y no entendemos. Decimos, bueno, pero ya soy cristiano, ya tengo a Jesús en mi corazón. ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es que muchas veces estamos concentrados en otros tipos de temas y no tenemos el fundamento correcto, no tenemos a Cristo. Sí, yo sé que suena contradicción lo que estoy diciendo, como un cristiano que lleva años y que está sirviendo al Señor y que conoce Biblia, no tiene a Cristo. Así pasa en este tiempo, cuando el cristiano empieza a sentirse vacío, a sentir que algo le falta, es que no está siendo completado. ¿Por qué? Porque está fascinado, concentrado con su mirada en otras cosas que no son Cristo. No importa si esas otras cosas son buenas o son de Dios, porque no son un fundamento que te llena. Son cosas que están diseñadas para ser valiosas a partir de la base y del fundamento de Cristo. Pero si tú agarras esas cosas y las vuelves tu fundamento, entonces vas a llegar a un punto donde no vas a sentirte completo. Vas a sentir que hay un vacío en ti. Y esta palabra completos significa también satisfacer, suplir y perfecto. O sea que cuando nosotros estamos en Cristo y conocemos a Cristo, nosotros no necesitamos nada más. Él es suficiente para satisfacernos. Él es suficiente para suplir las necesidades de nuestra alma y las necesidades de nuestra vida. Él es perfecto, o sea, no nos va a faltar nada cuando nosotros estamos en Cristo. Y entonces mire lo que dice en 2 de Pedro 1:2, y esto es bien tremendo para complementar eso que yo estoy diciendo. Que Dios les dé cada vez más gracia y paz a medida que crecen en el conocimiento de Dios y de Jesús nuestro Señor. Entonces mire lo que está diciendo acá, que la gracia y la paz en la vida de una persona vienen a medida que crecemos en el conocimiento de Dios y de Jesús nuestro Señor.
dice que la gracia, a veces escuchamos esta palabra gracia y es una de las maneras que el apóstol Pablo, por ejemplo, él saludaba mucho gracia y paz a ustedes, pero esto es algo más que un saludo coloquial que él tenía o que acostumbraba, sino que está hablando de una gracia que es algo que te otorga o que te ocasiona un placer, una delicia, una actitud favorable de Dios hacia tu persona. O sea que esta gracia que está hablando es una plenitud que nosotros como seres humanos podemos sentir en Dios, es una buena voluntad de parte de Dios sobre nuestra vida. Y entonces dice que esta bendición viene más como que una fórmula de nosotros trabajar para Dios, o más que una monotonía, o más que pertenecer a una iglesia, o más que una religión. No, esto viene por las virtudes que vienen por el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. La gracia y la paz. La paz, ese sosiego en el alma, ese tener paz a pesar de los problemas, de las dificultades, de los momentos de tensión y de estrés, cuando vienen esos temores al futuro o a la enfermedad, podemos tener paz cuando estamos fincados en Cristo. Y a medida, dice este pasaje, que nosotros conozcamos más de Dios y de Jesucristo, entonces nosotros vamos a estar más completos, más satisfechos. Y por eso es que no hay otro tema o no hay otro tipo de circunstancia en la que nosotros nos podamos envolver, ningún tipo de rito o de trabajo ministerial o de servicio o de campaña o de grupo o etcétera, que podamos nosotros encontrar esto, porque esto solo se encuentra a medida que nosotros vamos conociendo más a Cristo. No hay nada que pueda reemplazar. Entonces ya entendemos por qué muchas veces personas están en la iglesia, pero están en angustia, están insatisfechas. Hay un hueco en ellos que falta, a pesar de que llevan años siendo fieles, y es porque falta eso. Dejaron que las otras cosas tomaran su atención o tomaran el lugar del fundamento y nunca empezaron a desarrollar un conocimiento más profundo de Cristo. Nunca se dedicaron a conocer a Cristo más por medio de las Escrituras. Y sabe, hoy en día el enemigo tiene un plan muy tremendo en el cristianismo moderno, porque muchas personas piensan que Cristo es un tema tan básico, piensan que es un tema que no tiene mucha relevancia o que no tiene mucha emoción, mucha importancia, y las personas han dejado que otros temas cobren un protagonismo o que estén más interesados en otros tipos de temas, y lamentablemente ahora, hoy en día, son pocas las personas que tienen hambre por conocer más de Cristo, que tienen hambre por conocer más de esa persona que vino en carne, el mismo Dios, el Hijo de Dios, que vino a salvarnos. Y a veces solo nos quedamos en ese conocimiento, en que Él vino, murió en una cruz y resucitó para perdón de nuestros pecados, y ahí nos quedamos. Pero mire lo que dice este pasaje y que a mí me gusta mucho. Este es un pasaje que el apóstol Pablo le escribe a los colosenses en su carta, que está en Colosenses 2:1, le dice: porque quiero que sepan qué gran lucha sostengo por ustedes y por los que están en la Odisea, que aún todavía no conoce, ¿verdad? Y en el 2 dice: para que sean consolados sus corazones, unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas. Mire, riquezas. El apóstol dice que está sosteniendo una lucha porque él quiere que ellos alcancen unas riquezas. Y dice, estas riquezas, dice, riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios Padre y de Cristo, en quien están escondidos, o sea, en Cristo, en quienes están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Dice que en Cristo
todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento están escondidos. O sea que Cristo no, al contrario de como hoy se percibe para mucha gente cristiana, no es algo aburrido, sino que dice que en Cristo están todos los tesoros del verdadero conocimiento y de la sabiduría, donde realmente está la sabiduría de Dios. Por eso la palabra dice que Cristo es sabiduría de Dios. Es allí cuando empezamos a conocer sobre Cristo, sobre Jesús en las Escrituras, es allí donde nosotros empezamos a realmente adquirir esos tesoros que no están en ningún otro lugar, porque dice que en Cristo están todos los tesoros. O sea que es allí escondidos en Cristo donde están realmente los tesoros y no escondidos en otros temas, hermanos. No escondidos en otros temas. Y vuelvo y digo, esos otros temas son importantes para la edificación de nuestra vida cristiana. No estoy diciendo que esos otros temas no son correctos, porque incluso usted me escucha a mí que yo hablo de otros temas, ¿verdad? Pero lo que le quiero dar a entender aquí es que sin el fundamento correcto, sin Cristo, sin usted dedicar su tiempo a conocer profundamente de Cristo, todo el resto de temas se van a convertir en su fundamento, y entonces ese fundamento, como no es el correcto, no le va a poder a usted saciar, no le va a poder satisfacer, ni le va a poder sostener en medio de las luchas de la vida cristiana. Por eso es que en este día quiero mostrarles el camino que las Escrituras nos muestran para el verdadero crecimiento de un hijo de Dios. Y tiene que ser tomarnos el tiempo para empezar a tener hambre por conocer de Cristo, porque cuando conocemos de Cristo, este conocimiento es algo que no tiene reemplazo, no lo podemos reemplazar por nada más, no lo podemos reemplazar por el conocimiento sobre la guerra espiritual, sobre demonología, qué tal demonio se llama así, sobre la liberación, sobre las visiones, la profecía. Todas esas cosas, si no tienen el fundamento correcto, entonces no van a tener un valor el día que nosotros necesitemos una realidad de consolación o de saciedad para nuestra alma, o para sostener nuestra vida cristiana hasta el final. Quiero continuar leyendo este pasaje que está en Colosenses 2, que entonces dice también el apóstol Pablo: por tanto, de la manera que han recibido al Señor Jesucristo, anden en Él. Entonces aquí empieza a decirnos, cuando nosotros recibimos a Cristo, este nada más fue el primer paso. Después tenemos que andar en que en la iglesia, andar en la vida cristiana, andar en el conocimiento del libro de aquel, de aquella, en este tema o el otro. No dice anden en Él, o sea, anden en Cristo. Tenemos que empezar a andar en Cristo. Y luego dice arraigados. Arraigados, esta palabra significa echando raíces, como un árbol cuando echa raíces. Ese árbol no se desarraiga fácilmente porque sus raíces están sosteniendo su firmeza. Vienen los vientos, vienen lluvias, vienen tormentas, y ese árbol lo que hace que permanezca firme es porque está arraigado a la tierra por medio de sus raíces. Entonces esto es lo que nos está diciendo aquí, que nosotros debemos andar en Cristo y arraigarnos en Cristo. Y luego dice, y sobreedificados en Él. Mire, o sea, aquí vienen todos los pasos. Primero, entreguémonos a Él, ¿verdad? Cuando recibimos a Cristo. Luego, anden en Él. Luego, arraíguense, echen raíces. Y luego, sobreedifiquen en Él. O sea, ¿qué quiere decir? Que nosotros cada vez tenemos que ir avanzando y comprendiendo y estudiando y conociendo más de Cristo, que empezamos en un camino donde nuestro fin es conocer a Cristo, nuestro fin es andar en Cristo, nuestro fin es tener el entendimiento sobre Cristo, nuestro fin es Jesucristo. Y entonces dice que todo lo que edifiquemos tiene que ser
de Cristo. Y luego dice, y confirmados en la fe, así como han sido enseñados, abundando en acción de gracias. Esto es lo que va a confirmar nuestra fe. Andar en Cristo, edificar nuestra vida sobre Cristo, arraigarnos en Cristo. Debemos empezar a notar que muchas veces, lamentablemente, se habla de muchas cosas, estudiamos de muchas cosas, pero muchas veces no estudiamos de Cristo. Muchas veces no entendemos quién era Cristo. Como en estos días, tristemente tuve la oportunidad de escuchar a una mujer que estaba diciendo que en el Antiguo Testamento, el Jehová que estaba en el Antiguo Testamento no era Dios, porque a Dios nunca nadie lo ha visto. Y hay una cosa que se llama teofanía, que significa que en el Antiguo Testamento hubieron varias apariciones del Cristo preencarnado, como por ejemplo cuando estaban los jóvenes hebreos, ustedes se acuerdan, en el horno de fuego, que estaban ellos tres en el horno, pero había un cuarto. Esa es una teofanía, ahí estaba Cristo. O aquel que Moisés pudo verle las espaldas, ese era Cristo. Y muchas veces es triste que algunas personas piensan que Cristo empezó a existir después de que la Virgen María lo diera a luz, y que ahí es el comienzo de Cristo. A veces las personas no saben que Cristo estaba desde el principio. Hay otros que dicen que Cristo no era Dios. Hay otras personas que piensan que Cristo nada más es la misma persona del Padre, no es otra persona. Y todas estas cosas pasan porque nosotros nos hemos dedicado a entender y a perseguir otras cosas, o a mirar a nosotros mismos cómo nosotros podemos cultivar nuestro ministerio, nuestra vida espiritual, cómo nosotros podemos hacer que Dios se manifieste en nuestras vidas. Y la verdad, muchas veces hemos tenido el tema del estudio de Cristo, del conocimiento de Cristo, como algo de sin importancia, como algo que no tiene mucho valor, como algo que no debemos nosotros, porque eso son cosas básicas, eso son cosas para niños espirituales. Y la verdad que no, esa es la base, y todo se trata de Cristo en el cristianismo. Mientras nosotros tengamos a Cristo y andemos en Él y nos arraiguemos en Él, entonces vamos a poder crecer sanamente y vamos a poder tener todo lo que necesitamos, ese suplemento sano para crecer, y todas esas necesidades van a entonces a ser suplidas, porque es en Él donde están todas las riquezas de Dios. Es en Cristo donde nosotros podemos entender la verdad de Dios, porque en Cristo, dice la Biblia, habita toda la plenitud de la deidad. Y dice la palabra de Dios que Cristo, que para poder conocer a Dios al Padre, nosotros tenemos que ver a Cristo, porque Cristo es el único que nos lleva al Padre, y es aquel que puede demostrarnos cómo es el Padre. Dice la Biblia que cuando nosotros vemos a Cristo, entonces estamos viendo también al Padre. Entonces necesitamos encender esa hambre y ese fuego por conocer de Cristo. Y quiero terminar con este pasaje que está en segunda de Pedro 1:3, que dice así: mediante su divino poder, ¿el poder de quién? De Cristo, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Mire, es que esto es tremendo. Aún de su divino poder, todo lo que nosotros necesitamos para tener una vida llena de rectitud viene de Cristo. Y entonces sigue diciendo, todo esto lo recibimos al llegar a conocer a aquel que nos llamó. Yo estoy leyendo en la Nueva Traducción Viviente y yo le pido que usted lea este pasaje. Dice, todo esto lo recibimos al llegar a conocer a aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia. O sea que una vida de rectitud, el divino poder que hace que nosotros podamos llevar una vida de rectitud, que nos dé todo lo que necesitamos para andar bien con Dios, para andar de la manera correcta, dice que lo recibimos cuando al llegar a conocer a aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia. O sea, cuando nosotros empezamos a conocer más de Cristo, es entonces cuando nosotros también vamos a adquirir
lo que necesitamos para llevar una vida cristiana que permanezca, una vida cristiana firme, una vida cristiana sólida, una vida cristiana que pueda ser realmente agradable a Dios. Entonces, el creyente puede alcanzar todo lo que necesita para la vitalidad espiritual cuando está buscando el conocer más a Cristo. Esa vida espiritual empieza a encenderse cuando conocemos más a Cristo, mediante el conocimiento de Cristo, que nos llamó un conocimiento pleno y íntimo de Cristo. Es la fuente del poder y del crecimiento espiritual. Entonces sé que ya les he repetido esto, pero quiero volver a afirmar esto al final de esta enseñanza. Cuando nosotros empezamos a conocer más a Cristo, es donde en su divino poder empieza a desarrollarse y a darse todo lo que necesitamos para llevar una vida recta delante de Dios, para llevar un cristianismo genuino, para tener una relación realmente cercana con Dios. Mire, por eso nosotros tenemos que ser intencionales en conocer de Cristo y no rechazar o ver de menos y no menospreciar el conocimiento sobre Jesús. Y quiero invitarle a que usted empiece a leer el Nuevo Testamento y usted se va a dar cuenta que el tema principal del Nuevo Testamento es Cristo y del Antiguo Testamento también es Cristo. Cristo está desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Lo que pasa es que en el Antiguo Testamento son las sombras de Cristo para mostrarnos la realidad, y en el Antiguo y en el Nuevo Testamento ya nos muestra esa realidad que es Cristo. Pero entonces mire, usted empiece a leer las cartas de los apóstoles, lea las cartas y usted se va a dar cuenta cuántas menciones dice en Cristo, por Cristo, para que la excelencia de Cristo, todo se trata de Cristo. Entonces, ¿por qué nosotros no entrar a esas riquezas de la sabiduría y del entendimiento para realmente encontrar lo genuino en Dios, que está escondido? Nuestra vida, dice la Biblia, está escondida en Cristo. Dios les bendiga. Y me gustó mucho compartir esta enseñanza con ustedes. Espero que empiecen a leer la Biblia, porque ahí van a conocer de Cristo. Ahí es donde nosotros somos intencionales para conocer a alguien. No podemos conocer a alguien si no dedicamos nuestro tiempo y no somos intencionales en aprender de Él. Antes de leer la Biblia, usted diga al Espíritu Santo, empiézame a revelar a Cristo. Quiero aprender sobre Cristo, quiero ver a Cristo, porque eso es el cristianismo. Se trata de Cristo. Dios te bendiga y espero vernos en un próximo video. Bendiciones.